Buenos días, soy el profesor Manuel y el tema de hoy es cuadriláteros. Esto es geometría, ¿correcto? Ayer hicimos polígonos, hoy toca la segunda parte que vendría a ser cuadriláteros, ¿correcto? Los cuadriláteros son los polígonos de 4 lados y pueden ser, hay que recordar que existen polígonos convexos y polígonos no convexos. En este caso vamos a hablar sobre cuadriláteros convexos, ¿correcto? Los elementos. ¿Qué elementos tiene un polígono? Va a tener vértices, ¿correcto? ¿Cuáles son los vértices? A, B, C y D. Los vértices son A, B, C y D, ¿correcto? Los lados vendrían a ser AB, siempre con su raíz en la cabeza, AB, BC, CD y AD, ¿cierto? AD sería el último lado. Las diagonales, ¿cuál vendrían a ser? La diagonal sería AC, ¿cierto? Esta diagonal de acá, esa sería AC. Y la otra diagonal sería la que está en este lado, ¿cierto? Sería BD. Esa sería la otra diagonal. Ahora, también tenemos ángulos, ¿cierto? Ángulos. Los ángulos internos de un cuadrilátero obviamente siempre son 360, ¿correcto? Eso no hay que olvidarnos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo omega, ¿correcto? La suma de esos ángulos, o sea, alfa más beta más teta más omega, va a ser igual a 360, siempre. Recuerden cuánto fue en un triángulo. En un triángulo fue 180. En un cuadrilátero siempre es 360, ¿correcto? 360 siempre es. También tiene sus ángulos externos, ¿correcto? Este ángulo externo le podemos llamar M minúscula, acá también un N, un P minúscula, y acá podría ser un Q minúscula, ¿cierto? De ángulo. También tiene sus ángulos externos, ¿cierto? Acá es la letra C. ¿Sí? La suma de los ángulos externos también vendrían a sumar 360. ¿Está bien? Ahora vamos a la clasificación de estos cuadriláteros. Tenemos la clasificación de los cuadriláteros convexos, ¿correcto? Tenemos el trapezoide. El trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene pares de lados opuestos paralelos. O sea, este lado de acá no va a ser paralelo a ningún otro, ¿correcto? No tenemos otro de esta forma. Entonces, un trapezoide no tiene pares de lados paralelos, ¿correcto? Esto es A, B, C y D. Hay que recordar que AB no, no es paralelo a CD. O sea, AB no es paralelo a CD. Si fuesen paralelos, sería otra figura geométrica. AD no es paralelo a BC. AD, o sea, esta parte, no es paralelo a BC. ¿Correcto? Eso es lo que se cumple. Y hay que recordar que en un trapezoide, las diagonales se comportan como bisectrices. Van a partir al ángulo en ángulos iguales, ¿correcto? Alfa, alfa. Y si esto de acá es B doble, todo esto de acá es B doble. Eso es lo que se cumple en un trapezoide. Ahora vamos al trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solo un par de lados opuestos paralelos. Ahora tenemos acá A, B, C, D. Tenemos este lado y este lado paralelos, ¿correcto? Paralelos, esos lados son paralelos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que BC es paralelo a AD, ¿correcto? Son paralelos. Y AB no es paralelo a CD, ¿correcto? No es paralelo a CD. También vamos a tener en esta parte dos ángulos que van a cumplir una regla. Tenemos acá teta y W. Hay que recordar que esos dos ángulos en un trapecio van a sumar 180. Teta más W es igual a 180. Esos dos de ahí,
¿correcto? Que sería 90 grados. Si esto fuese 90 grados y tuviésemos este trapecio de este lado de acá, ¿correcto? Sería un trapecio con un trapecio recto. ¿Está bien? También tiene distintas partes. Vamos a llamar a esto base mayor. A esta le vamos a llamar base media. A esta le vamos a llamar base menor. Base menor, ¿correcto? A los lados les vamos a llamar laterales. Obviamente también a este lateral de acá, ¿correcto? Y lo que tenemos acá adentro sería la altura. La altura, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a la clasificación de los trapecios. Los trapecios se clasifican en trapecio escaleno y trapecio isósceles. Si este lado es A y este lado es B, si esos dos lados son distintos, ¿correcto? Si esos dos lados son distintos, va a ser un trapecio escaleno. Acuérdate, en el triángulo escaleno ninguno de los lados eran iguales, ¿cierto? Acá pasa lo mismo en un trapecio escaleno. Los dos lados opuestos no paralelos son distintos. Si son distintos, ¿correcto? Es un trapecio escaleno. Ahora, en el trapecio isósceles se cumple algo. Por ejemplo, si acá le damos A, esto va a ser A, ¿correcto? Y si nosotros queremos trazar las diagonales, estas diagonales de acá, ¿correcto? Vamos a tener que esta diagonal M y esta diagonal N van a ser iguales. Las diagonales también son iguales. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta... Uy, se borró todo. Solo es hasta acá la diagonal, ¿correcto? Sin salir. Sin salir. Hasta ahí. Ahí está, ahí son las diagonales. Hay que tener en cuenta también los ángulos. En un trapecio isósceles, este ángulo, ¿correcto? Este ángulo de acá, alfa, si le llamamos, ponerlo un poquito más allá, le llamamos alfa, este ángulo también va a ser alfa. Si este ángulo es beta, este ángulo también es beta. Eso se cumple en un trapecio isósceles. ¿Está bien? Ahora vamos a unas cuantas observaciones. Si nosotros tenemos un trapecio rectangular, este sería un trapecio rectangular. Trapecio rectangular. ¿Por qué un trapecio rectangular? Porque este lado de acá es recto. Es 90 grados, ¿correcto? Si es 90 grados, es un trapecio rectangular. Si acá tengo el ángulo teta y acá tengo el ángulo beta, ¿está bien? Y este lado le voy a llamar X y este lado le voy a llamar Y. Se cumple, ¿correcto? Que X es igual a Y y beta es igual a teta, ¿correcto? ¿Correcto? Acá también me había olvidado de colocar algo. Esto tiene que ser iguales, estas dos partecitas. O sea, esta partecita de acá tiene que ser igual a esta partecita de acá para que se cumpla estas cosas. ¿Está bien? Ahí se cumple. Ahora, hay un teorema, el teorema 1. En el teorema 1 es el teorema de la base media. Nosotros tenemos acá A, B, C, D, M, N. Y esta base de acá que está en anaranjado, correcto, justo se encuentra en el punto central. Justo se encuentra en el punto central, correcto, del trapecio. Y hay que recordar que se cumple que MN es paralelo a BC y también es paralelo a AD. Si eso se cumple, vamos a decir que el valor de la base media va a estar en relación a la base mayor y la base menor como la semisuma. Eso quiere decir que X va a ser igual a A más B sobre 2. O sea, la base media va a ser la base mayor más la base menor entre 2. El teorema 2 nos dice que si trazamos las dos diagonales, y tenemos una intersección en el punto P y Q, correcto, acá tenemos A,
B, C, D, este lado es A, este lado es B, correcto. Y esta intersección de acá justo está en el punto medio, de las diagonales, ¿sí? En el punto medio de las diagonales también se va a cumplir algo muy similar. Hay que tener en cuenta que PQ es paralelo a BC y también es paralela a AD, ¿correcto? X va a ser igual a A menos B sobre 2. ¿Está bien? Si nosotros queremos calcular X que se encuentra en la intersección de los puntos medios de las diagonales, va a ser la resta de la base mayor menos la base menor sobre 2. Ahora vamos a los paralelogramos. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. O sea, ¿a qué me refiero? Que AB, o sea, este lado de acá, va a ser paralelo a este lado de acá, CD. Y también se cumple que BC es paralelo a AD, ¿correcto? Ya ven la diferencia entre un trapezoide, un trapecio y un paralelogramo. Hay que recordar que en un trapezoide, miren, para no perdernos, en un trapezoide ninguno de sus lados es paralelo. En un trapecio, dos de sus lados son paralelos. Y en un paralelogramo, de dos en dos, sus lados son paralelos. O sea, A paralelo a AB paralelo a CD y BC paralelo a AD. ¿Correcto? ¿Y qué más se cumple? Que si yo tengo acá un ángulo beta, esto también va a ser un ángulo beta. Si acá tengo un ángulo teta, acá también va a ser un ángulo teta. ¿Correcto? Y justo esta intersección parte a las diagonales de manera igual. ¿Está bien? De manera igual. Vale, vamos a poner otro símbolo que indique que los está partiendo de igual manera. Hay que recordar también que beta más teta es igual a 180. En un paralelogramo siempre se cumple que los ángulos sumados que estén en un lado suman 180. También tenemos clasificación de los paralelogramos. Tenemos el romboide, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. En un romboide nosotros vamos a tener que sus lados opuestos son iguales, ¿correcto? Son iguales. Y el ángulo, correcto, de una esquina cualquiera, va a ser distinta de 90. O sea, no puede ser 90. Y tiene que ser A también distinto de B. A no puede ser igual a B, porque si fuese A igual a B, ya no sería un romboide, ¿correcto? Sería un rombo. Porque la diferencia de un romboide y un rombo es que en el rombo todos sus lados son iguales, ¿correcto? Todos sus lados son iguales. Y también se cumple que si yo tengo las diagonales marcadas, se cumple que esto podría ser un beta y esto también sería un beta. Esto sería un beta y esto sería un beta. O sea, serían iguales los opuestos. Si acá es un teta, acá es un teta, acá sería también un teta y acá también sería un teta. ¿Correcto? Serían iguales. De eso se cumple en un rombo. Un rombo es mucho más simétrico que un romboide. Y en un rectángulo, bueno, un rectángulo lo conocemos todos. Esto, cada uno de sus vértices tiene por ángulo 90 grados. ¿Correcto? Y sus lados opuestos son iguales. Lo único que cambia es que sus ángulos internos son 90 cada uno. Y el más fácil de todos, el que siempre usamos, un cuadrado. Un cuadrado, sus lados son iguales, ¿correcto? Pero sus ángulos son 90, ¿correcto? Ahí tenemos la diferencia entre un romboide, un rombo. Un romboide tiene sus lados de 2 en 2 iguales, un rombo, todos los lados iguales, un rectángulo solo tiene de 2 en 2 los lados iguales, pero sus ángulos de 90, y un cuadrado tiene todos sus ángulos 90 y todos sus lados iguales, ¿correcto? También existen algunas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos esta clase de figura y el rombo que está dentro parte por la mitad a este cuadrilátero, ¿está bien? Parte en los puntos medios, ¿correcto?
Vamos a decir que MNPQ es un paralelogramo. ¿Correcto? Si tenemos dentro de un cuadrilátero este tipo de figura, ¿correcto? Este tipo de figura que está dentro, la tenemos ahí, se va a cumplir, si es que caen los puntos medios de este cuadrilátero, se va a cumplir que MNPQ, o sea, el cuadrilátero que está acá adentro, va a ser un paralelogramo. ¿Correcto? Va a ser un paralelogramo. Si tenemos, por ejemplo, este paralelogramo, en este caso ABCD, y trazamos una raya cualquiera que pasa justo por el centro, ¿correcto? Y acá tenemos X, Y, que son los lados de esa rayita que hemos trazado, ¿correcto? Si O es el centro del paralelogramo de ABCD, ¿correcto? Se va a cumplir que A es igual a B, ¿está bien? Siendo A este lado de acá, de este lado a este lado de acá, y B va a ser este lado de acá, ¿correcto? Se va a cumplir eso. Y también se cumple que X, que es esto de acá, va a ser igual a Y, que va a ser este lado de acá. Lo borro y lo pongo mejor acá. X va a ser igual a Y, ¿correcto? Está bien. Ahora también tenemos, por último, esta figurita donde nos muestra un paralelogramo que está un poco inclinado y nos muestra también una rayita acá, ¿cierto? Una rayita. Y todas estas uniones de los vértices hacia la rayita que está al pie son 90 grados, se va a cumplir algo interesante. ¿Está bien? Si los nombramos como A, B, C y D, ¿correcto? A, B, C y D. A es esto de acá, B es esto de acá, C es esto y D es esto. ¿Está bien? No hay que confundirse. Y X vendría a ser desde el centro hasta la rayita. ¿Está bien? Se cumple que el valor de X es igual a más B más C más D entre 4. ¿Correcto? Ese vendría a ser el valor de X. Bueno, ahí terminaría la clase teórica. La siguiente clase vamos a hacer full problemas. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias, chicos.